La obra del cronista. Los libros de las crónicas y los libros de Esdras y Nehemías se atribuyen a un mismo autor, actualmente conocido como el cronista. El autor hace una recopilación original de la historia ya conocida por otros libros de la Biblia, actualizando la bendición divina que ha guiado esta historia y centrando la esperanza del pueblo de Dios en la ciudad de Jerusalén, en su templo y en la figura de David con su descendencia. El autor parece haber sido un levita de Jerusalén que escribió hacia el año 300, al inicio de la época helenista, cuando había cedido ya la dominación persa ante el avance de las conquistas de Alejandro Magno. Los libros de las crónicas contienen muchas listas genealógicas y también listas de funcionarios del templo, de funcionarios de militares, en tiempo de David, en tiempos de Salomón. Estas listas pueden haber sido añadidas después de la época del cronista. El autor escribió primero los libros de Esdras y Nehemías y bastantes años después los de las crónicas, con una unidad que tal vez es mayor que la que expresa nuestra división en 4 libros distintos. De alguna manera es una sola obra. Viendo panorámicamente toda la historia del cronista, es claro que tiene como centro la monarquía davídica, la monarquía con su cumbre en David y con su proyección posterior hasta el destierro. Y saltándose la época del destierro, después viene la historia de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo de Jerusalén, la restauración. En el tiempo en que no hay monarquía en Israel, no hay rey en Judá, pero sí siguen existiendo las promesas hechas a David respecto de su descendencia. Conviene tener una visión panorámica de toda la historia que aquí se contiene. Lo dividimos en 2, la monarquía davídica, los libros de las crónicas, y después la restauración posterior al destierro, con los libros de Esdras y Nehemías. Primero, en Crónicas 1 a 9, hay una prehistoria de la monarquía que se remonta hasta Adán, más bien que parte desde Adán. De Adán hasta Jacob, en el primer capítulo, después la historia de las 12 tribus en los 8 restantes capítulos. El autor privilegia la historia de Judá, todo se centrará en David, de la tribu de Judá. Privilegia también a la tribu de Leví, pues el culto en el templo es muy importante para nuestro autor. Y también se detiene un poco más que en las otras tribus en la de Benjamín, la tribu que en este tiempo estaba asentada en Jerusalén. Después, Crónicas 10 a 29, o sea, el resto del primer libro de las crónicas que está dedicado exclusivamente a David. Se pasa rápidamente por la historia y la genealogía de Saúl, el rey reprobado por Dios. Después viene la elección de David, la conquista de Jerusalén y, muy importante para nuestro autor, los preparativos para el templo que él quiere construir, que Dios le anuncia que no será él, sino su hijo, el que construirá el templo. Pero entonces David prepara todo para que su hijo pueda hacerlo con facilidad. Se reducen a una mención mínima los pecados de David, algunos desaparecen del todo. Después, 2 Crónicas 1 a 9, el reinado de Salomón, centrado sobre todo en la construcción del templo, en la consagración del templo, en la aceptación de Dios, de residir en ese templo. Los aspectos negativos del rey, también aquí, conocidos por la historia deuteronomista, son reducidos al mínimo. Se exalta desde luego su actividad religioso-cultural. Recordemos que llamamos historia deuteronomista a la del libro de los jueces y a los 2 libros de Samuel y los 2 libros de los reyes. En cuarto lugar,
2 Crónicas 10 a 36, los restantes reyes de Judá, desde la división del reino de Salomón en reino del norte, Israel, y reino del sur, Judá, hasta la desaparición de por el destierro en Babilonia. Con el mismo criterio teológico, se exaltan aquí a los reyes piadosos y reformadores, Asá, Josafat, Ezequías y Josías, a los que se dedica más extensión, notablemente más extensión que a los demás reyes. La otra parte de la historia es la restauración posexílica en los libros de Esdras y Nehemías. La historia, intentando ubicarla cronológicamente, iría así. Primero, Esdras 1 a 6, la repatriación de los desterrados. Desde el edicto de Ciro, rey de Persia, del año 538, la organización de la primera caravana de peregrinos que vuelven a Jerusalén, que traen los bienes del templo que habían sido llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Un príncipe de Judá recibe los bienes del templo y es el encargado de llevarlos. Se inicia en Jerusalén la reedificación del templo, encontrando muy pronto la resistencia de los samaritanos. En el año 520, Zorobabel, descendiente de la dinastía davídica, apoyado por los profetas Ageo y Zacarías, reanuda las obras. El templo es consagrado en el año 515. Siguiente etapa, en Nehemías 1 a 7 y 11 a 12, la actividad de Nehemías. Vista la precaria situación de los repatriados en Jerusalén, Nehemías, alto funcionario de la corte persa, obtuvo permiso de ir a Judá y reedificar la ciudad de Jerusalén, que estaba medio deshabitada. Llegó el año 445, promovió y dirigió la reconstrucción de las murallas y la repoblación de la ciudad. En el año 433 volvió a Babilonia. Como última etapa, Esdras 7 a 10 y Nehemías 8 a 10, la actividad de Esdras. De familia sacerdotal, Esdras era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel, se nos dice en Esdras 7:6. Trabajaba como un secretario de la corte persa, encargado de los asuntos de los judíos, a los que se permitía cierta libertad de seguir la ley propia. Solicitó y obtuvo permiso y autoridad de Artajerjes II para organizar la comunidad de Palestina. Así que el año 398 viajó a Jerusalén acompañado por sacerdotes y levitas. En la ciudad santa leyó y promulgó la ley de Moisés ante la asamblea reunida. ¿Qué contenía la ley que leyó Esdras? Probablemente algo ya muy cercano al nuestro Pentateuco. El relato de la misión de Esdras se interrumpe bruscamente. En las fuentes del cronista. El cronista se vale para las genealogías de los primeros capítulos, se vale de los libros del Génesis y de los Números para esta prehistoria de la monarquía. Para la historia de la monarquía se vale sobre todo de los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los reyes. Si bien en buena medida repite la historia deuteronomista, el autor utiliza estas fuentes con libertad, de modo que elige, corta y añade según su propósito. Se vale también de otras fuentes que no conocemos directamente, pero que él menciona. Menciona los libros de los reyes de Israel, los libros de los reyes de Judá. Menciona un midrash del libro de los reyes. Por ejemplo, lo menciona en 2 Crónicas 24-27. La palabra midrash es importante aquí. Midrash es un género de reflexión, de predicación y de escritura judío que significa algo así como una lectura actualizada e interpretativa, teológica, de los textos sagrados. La mención de este midrash ha sugerido la idea de que en general la obra del cronista tiene un cierto carácter midrásico, en el sentido de que el cronista como historiador es más bien un teólogo. La Biblia de Jerusalén lo describe así:
A la luz de las experiencias antiguas y sobre todo de la experiencia davídica, medita sobre las condiciones del reino ideal. Es un reino ideal el de David. Sigue siendo ideal el de Salomón. Y sigue siendo ideal lo que han de hacer los judíos en la época del cronista. El cronista hace que el pasado, el presente y el futuro confluyan en una síntesis. Proyecta sobre la época de David toda la organización cultural que tiene ante los ojos. El pueblo de Dios debe alabar a Dios, y Dios bendice a su pueblo si éste permanece fiel. Hay otras fuentes que menciona el cronista que no conocemos. Puede ser un libro o varios, probablemente un libro con distintas partes. Por ejemplo, en primer libro de las Crónicas 29 se dice: los hechos del rey David, de los primeros a los postreros, están escritos en la historia del vidente Samuel, en la historia del profeta Natán y en la historia del vidente de Gad. Además, para la historia de Esdras y Nehemías, el cronista se vale de documentos que a veces copia, a veces menciona, como el edicto de repatriación. Y se mencionan también unas memorias de Esdras y unas memorias de Nehemías. El cronista escribe para recordar a sus contemporáneos que la vida de la nación depende de la fidelidad a Dios, la cual se expresa como obediencia a la ley y como observancia del culto, animado por una piedad sincera. Él quiere que su comunidad sea una comunidad santa, que conocerá el cumplimiento de las promesas hechas a David. Lo que aquí se refleja es el espíritu del judaísmo, es decir, de la religión de Israel, centrada después del exilio en el reino de Judá, en su capital Jerusalén y en su templo. Esta situación, este espíritu del judaísmo, seguirá vivo en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El judaísmo conocerá desviaciones, pero mantendrá esencialmente esta orientación que encontramos en la obra del cronista. En toda su historia, el cronista, como ya en la historia de deuteronomista, ve que todos los acontecimientos históricos están guiados por el gobierno divino. Además, el cronista da a su historia una impronta teológica propia que le da este carácter cuasi litúrgico de proclamación. Por eso, si omite, por ejemplo, los pecados de David y los de Salomón, pecados que la historia deuteronomista no calla, sino que expone, es porque quiere celebrar la elección de Dios, quiere celebrar la fidelidad del pueblo de Dios. No es simplemente un trazo ideal que niega los pecados, sino una especie de poner en la memoria la bendición divina, lo que mueve a la gratitud, a una purificación de la memoria, como se suele decir, y que abre hacia el futuro la esperanza. La centralidad del templo, tan acentuada por el cronista, y la proclamación de la ley de Moisés por parte de Esdras durante una semana, se nos dice, sugiere, según la teología de Hans Urs von Balthasar, que hay que considerar estos dos elementos como esenciales en la vida del judaísmo, esenciales para los 5 siglos de postexilio, a la espera del cumplimiento de las promesas hechas a David. Dice Hans Urs von Balthasar en su libro sobre la Antigua Alianza, en la obra Gloria: la gloria de Dios había sido conocida desde el principio, se había manifestado ya en la zarza ardiente a Moisés, se había manifestado en el Sinaí, se había manifestado durante el Éxodo, pero la gloria de Dios que se hace presente en Israel es siempre una gloria que da lugar a una plenitud que vendrá. Empieza el esquema promesa y cumplimiento. Este esquema, durante el tiempo de lo que nuestro teólogo llama el largo crepúsculo, este esquema quedará fijado definitivamente.
El contenido de este esquema, promesa y cumplimiento, requerirá el conocimiento de la nueva alianza. La promesa queda abierta a una realización que no se puede prever. Pero se pregunta Baltzar cómo era posible que Israel permaneciera estos 5 siglos, tan consciente de su identidad, tan consciente de su elección como pueblo de Dios. ¿Cómo era posible que las potencias cercanas o los pueblos vecinos no absorbieran todas las energías de Israel? ¿Cómo fue posible que no se confundiera con los demás pueblos? No basta el recuerdo histórico del paso del Mar Rojo, de la conquista de la Tierra Prometida, de la historia gloriosa de David. Tenía que haber en Israel durante estos 5 siglos también impulsos poderosos, eficaces, que hicieran presente la gloria de Dios que parecía ausente, puesto que no ocurría nada, ningún el evento salvífico como los que recuerda la historia, y que en la ausencia de una monarquía brillante, e incluso en la ausencia de profetas del rango de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, tenía que haber elementos que mantuvieran viva la conciencia de la alianza. Y son fundamentalmente 2, el factor de la palabra de Dios y el de la sangre de los sacrificios. Por lo que toca a la palabra de Dios, lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, el tiempo del posexilio es muy fecundo. Primero porque se fija la Biblia hebrea en gran parte. Se fija el Pentateuco, las colecciones de los profetas. Por otro lado, aparece la noción de ley, de la Torá de Israel, con una tonalidad en cierto modo ahistórica, como una especie de sabiduría divina dada a Israel, inmutable, absoluta. Correrá el riesgo de separarse esta ley de la historia para convertirse en una especie de entidad divina autónoma de la historia, no de Dios, desde luego. Por eso es esencial el evento de proclamar la palabra. Si hubo esta tentación en el judaísmo de hipostatizar la ley, el evento de tener que proclamarla, de vivir no solo del conocimiento de la ley, sino de su proclamación, hace que siempre, una y otra vez, la ley se inserte en el hoy histórico. Recordemos, hay 5 grandes acontecimientos de proclamación de la palabra que constituyen al pueblo de Israel. El primero, en tiempos de Moisés, al pie del monte Sinaí, cuando, según Éxodo 24, Moisés tomó el libro de la alianza escrito el día anterior para leerlo al pueblo y para comprometer al pueblo con los términos de la alianza. Es en la lectura, en la proclamación de las exigencias de Dios, en donde tiene lugar la constitución del pueblo de Israel como pueblo de la alianza. Después, según Deuteronomio 29, en la asamblea de Moab, vuelve a ocurrir lo mismo. Al final del Deuteronomio, Israel está a las puertas de la tierra prometida y se renueva la alianza del Sinaí en un evento de la plenitud de la palabra de la revelación que el pueblo debe volver a oír, debe volver a conocer como palabra nueva, como palabra que en ese momento, en el hoy de ese momento, Dios dirige a su pueblo. Después de la conquista de Canaán, al final del libro de Josué 24, también la asamblea de Siquén es un evento de palabra. Antes de separarse las tribus a sus respectivos territorios, Josué tiene que recordar las palabras de la alianza y pedir al pueblo su asentimiento. 3 veces Josué pregunta al pueblo si quieren ser el pueblo de Dios. Y 3 veces dicen, queremos.
En tiempos del rey Josías, siglos después, ocurre el hallazgo del libro del Deuteronomio en el templo de Jerusalén. Y el descubrimiento y la proclamación del libro deviene una poderosa experiencia de conversión. El sacerdote que lo encuentra dice: he encontrado el libro de la ley en el templo de Yahvé. Y el libro mismo se propone como un documento de las palabras de la alianza. Pues en la historia del cronista tiene lugar algo semejante cuando, según Esdras 7, Esdras proclamó la ley de Moisés en la Jerusalén del posexilio. Él, como secretario de la ley del Dios del cielo, así se le llama, hizo esta proclamación durante una semana. Probablemente lo que leyó es lo que hoy conocemos como Pentateuco, o algo ya muy semejante. Se nos dice, según Nehemías 8, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces Nehemías el gobernador y Esdras el sacerdote escriba y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis. Pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Esdras leyó en el libro de la ley de Dios diariamente, desde el primer al último día. Durante 7 días se celebró fiesta. El octavo tuvo lugar, según la norma, una asamblea solemne. Este evento en el tiempo de Esdras no es tan distinto de lo que ocurrió en tiempos de Josías y de los otros eventos que hemos recordado. Así pues, el evento de proclamar la palabra de Dios da a la vida de los judíos la forma de obediencia a Dios, de fidelidad a Dios, obediencia a su ley, a sus decretos, mandatos, de la alegría de conocer esta ley, de la sabiduría que posee Israel porque Dios le ha dado esta ley. Para el tiempo del posexilio, que es el del cronista, es esencial este evento, porque también en este tiempo poco glorioso, este tiempo de penumbra, este tiempo de inseguridad, también sigue siendo el tiempo de la palabra de Dios. En medio de tanta inseguridad, lo seguro es lo que Dios dice. La instrucción divina sigue existiendo. Los judíos saben cómo comportarse para agradar a Dios, para permanecer fieles a su alianza. Esto por lo que corresponde al evento de la proclamación de la palabra. Por lo que corresponde al evento de la sangre, los sacrificios en el templo, son parte de la obediencia a Dios, son los sacrificios mandados los que hay que ofrecer. Y ningún desarrollo en Israel pone en duda el hecho de que haya que ofrecer estos sacrificios. Es verdad que los sacrificios tienen un origen no exclusivamente israelita. Es verdad que los sacrificios de animales son comunes a las religiones de otros pueblos. Es verdad que la intervención de los profetas debió purificar la actividad cultural, debió separar el culto de Israel de toda contaminación pagana. Es verdad que también los profetas criticaron el culto de Jerusalén, el culto del templo, porque parecía haberse convertido en una actividad realizada por mera costumbre, de modo que se sacrificaba el animal para no entregar a Dios el corazón. Por eso encontramos las palabras en los salmos como: no quiere sacrificios ni ofrendas, y se nos muestra a Dios como harto de tanta sangre de animales. Es verdad todo esto, pero también es verdad que Israel sabía que no podía espiritualizar el culto hasta el punto de que desaparecieran los sacrificios. Si se insiste en el culto interior del corazón, en la alabanza del sacrificio de los labios que profesan la gloria de Dios, no desaparecen, sin embargo, los sacrificios de sangre. El Deuteronomio centraliza el culto en Jerusalén, le da un nuevo carácter oficial, Ezequiel lo confirma,
En la época del exilio, el libro del Levítico, el llamado Código Sacerdotal, detalla casuísticamente los distintos sacrificios, y en el posexilio los que regresan, de entre sus primeras actividades es reconstruir el altar, y se nos dice, comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, aunque no se habían echado todavía los cimientos del santuario de Yahvé, según Esdras 3:6. Y después fluye y sigue fluyendo la sangre durante los siglos, sin cambio hasta el tiempo de Jesús. Los libros de las crónicas se complacen en hacer las listas de los numerosos sacrificios de animales en distintos momentos, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón. Es característico un cambio en la época del posexilio respecto de los sacrificios. Los distintos tipos de sacrificio que conocía Israel parecen confluir todos en una finalidad expiatoria en esta época. Un sacrificio u otro, todos contienen el sentido de la expiación por los pecados del pueblo. ¿Cómo produce expiación esta sangre de animales? Israel solo sabe que debe ofrecer la sangre a Dios, porque la sangre es la vida misma, y al ofrecer la sangre de los animales cultualmente, el pueblo ofrece su propia vida. No sabe más, sabe que deben existir estos sacrificios, sabe que no es la plenitud, que todo esto está abierto a algo que vendrá. Así que Israel colocó sus sacrificios a la puerta de la nueva alianza. La carta a los Hebreos al respecto es muy clara. Todos estos sacrificios han sido sustituidos por el único sacrificio que agrada a Dios, por la única sangre que perdona los pecados, la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Una observación del padre Dominique Barthélemy, una observación de gran valor respecto de la sangre. En el Antiguo Testamento está prohibido comer la sangre. La sangre es la sede de la vida y la vida pertenece a Dios. Por eso no se puede comer la sangre de animales. Pero en el Nuevo Testamento se manda beber la sangre. Tomad y bebed. Este es el cáliz de mi sangre. La Biblia entera se puede ver así incluida entre la prohibición de beber la sangre y el mandato de beberla en la nueva alianza. Israel no lo sabe en el tiempo del posexilio, pero debe obedecer a Dios, proclamando una y otra vez la palabra que mantiene viva la alianza y derramando la sangre de los animales como se le ha mandado.